Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy veremos se llama sales binarias o también conocidas como sales de hidrácidos y tener a mano una tabla periódica para poder seguir la explicación. Muchísimas gracias y comencemos. Comencemos ahora con la definición de sales, que son compuestos formados por la unión de un catión y un anión, excepto los que se mencionan, y cuando reacciona un ácido con un hidróxido se obtiene sal y agua, y este proceso recibe el nombre de neutralización. Las sales de hidrácidos o sales binarias se obtienen a partir de la reacción entre un hidrácido y un hidróxido. Obtengo una sal, ¿sí? Y agua. Vamos a ver ejemplos de obtención de sales de hidrácidos o sales binarias. Partimos del siguiente hidrácido, que es el ácido clorhídrico, que reacciona con el hidróxido de sodio para formar una sal. Ahora bien, el sodio en el hidróxido de sodio se va a desprender del ion hidróxido y va a ocupar el lugar del hidrógeno, desplazando al hidrógeno. Bien, entonces voy a obtener la siguiente sal. El hidrógeno desplazado junto con el ion hidróxido forman el agua. Bien, ahora pasamos a nombrar la sal que obtuvimos. El número de oxidación del sodio es +1, si no miro la tabla periódica. El número de oxidación del cloro es -1. Entonces, la sal, vamos a indicar los números de oxidación. El cloro tiene número de oxidación -1, ¿sí? No cambia los números de oxidación. El sodio también tiene un número de oxidación +1 igual que tiene en el hidróxido. Entonces, ¿cómo se llama esta sal? La terminación hídrico va a pasar a ser terminación uro, ¿sí? De y el nombre del metal, que en este caso sería cloruro de sodio. Entonces tenemos el ácido con terminación hídrico cambia a terminación uro de y el nombre del metal. Y continuamos con la igualación o balanceo de esta ecuación química. Vamos a balancear la ecuación anterior y la vamos a transcribir como la teníamos anteriormente y vamos a balancear. Nos fijamos, tenemos un átomo de cloro en la parte de los reactivos, en el ácido clorhídrico, y en la parte del producto, en el cloruro de sodio, en la sal, tenemos también un átomo de cloro. Pasamos a los átomos de sodio. En el hidróxido de sodio tengo un átomo de sodio, en la parte de los reactivos. En la sal, en el cloruro de sodio, tengo también un átomo de sodio. Pasamos al átomo de oxígeno. En el hidróxido de sodio tengo un átomo de oxígeno, en la parte de los reactivos. Y en la parte del producto, en la molécula del agua, tengo también un átomo de oxígeno. Pasamos al átomo de hidrógeno. Tengo un átomo de hidrógeno en el hidrácido más un átomo de hidrógeno en el hidróxido y en total tengo 2 átomos de hidrógeno en la parte de los reactivos. Y en la parte del producto, en la molécula del agua, también tengo 2 átomos de hidrógeno. Quiere decir que esta ecuación química está balanceada o igualada. ¿Cómo se lee esta ecuación? Se lee de la siguiente manera. Una molécula de ácido clorhídrico reacciona con una molécula de hidróxido de sodio para formar una molécula de cloruro de sodio y una molécula de agua. Continuamos. Ahora bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, a partir de este hidrácido, donde el número de oxidación del bromo es -1. Entonces tenemos ácido bromhídrico que reacciona con el siguiente hidróxido. El número de oxidación del hierro es +3, está actuando con su mayor número de oxidación, que es el 3, entonces tiene terminación ico. Entonces tenemos hidróxido férrico. El hierro se desprende, ¿sí?, del ion hidróxido y ocupa el lugar del hidrógeno. Entonces la estructura que obtengo es la siguiente. Ahora bien, número de oxidación del bromo es -1. Número de oxidación del hierro es +3. ¿Cómo hago para que la suma de los números de oxidación me dé 0? ¿Sí? Voy a agregar un total de 3 átomos de bromo. ¿Por qué? 3 átomos de bromo por -1 me da -3. -3 más 3, la cuenta me da 0. Entonces, ¿cómo se llama esta sal? El ácido tiene terminación hídrico, entonces la sal tiene terminación uro. Entonces tenemos bromuro férrico, ¿sí? Ahora bien, ese hidrógeno que ha sido desplazado por el hierro, junto con el ion hidróxido, forma
el agua, ¿sí? Y acá tenemos la formación de la sal del bromuro férrico. Vamos a continuar con el balanceo e igualación de esta ecuación química. Vamos a transcribir la ecuación química anterior y vamos a comenzar a igualar. Tengo, en el hidrácido tengo un átomo de bromo, pero en la sal tengo 3 átomos de bromo. Quiere decir que las cantidades no están balanceadas. Entonces voy a agregar coeficientes estequiométricos. Voy a agregar un 3, ¿sí? Adelante la molécula del hidrácido. Ese 3 va a hacer que tenga 3 átomos de hidrógeno y 3 átomos de bromo. Entonces la cantidad del bromo quedó balanceada. Ahora bien, seguimos con el átomo de hierro. Tengo un átomo de hierro en el hidróxido férrico y un átomo de hierro en el bromuro férrico. Continúo. Tengo hidrógenos. Tengo 3 átomos de hidrógeno en el hidrácido más 3 átomos de hidrógeno en el hidróxido. Me queda 6 átomos. Ahora bien, vamos a balancear, ¿sí?, la cantidad de átomos de hidrógeno. En la molécula del agua, en la parte del producto, tengo 2 átomos de hidrógeno. Quiere decir que me faltan. Entonces, agrego un 3, ¿sí?, como coeficiente estequiométrico. Ese 3 va a ser 3 por 2 átomos de hidrógeno, me va a dar 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? Pero ese 3 también modifica la cantidad de átomos de oxígeno. En primer momento tenía un átomo de oxígeno y ahora voy a tener 3, porque 3 por un átomo de oxígeno me da 3. Entonces, vamos a balancear la cantidad de oxígeno. En el hidróxido férrico tengo 3 átomos de oxígeno. Y ahora la molécula del agua, debido al coeficiente estequiométrico 3, tengo 3 átomos de oxígeno. Entonces esta cantidad quedó balanceada o igualada. Bien, y continuamos. Vamos a continuar ahora con otro ejemplo. En este caso vamos a partir de este hidrácido, donde el número de oxidación del azufre es -2. Este compuesto se llama ácido sulfídrico, que reacciona con el hidróxido de aluminio, donde el aluminio está con número de oxidación +3. Va a formar una sal que va a tener la siguiente estructura. El aluminio se va a desprender del hidróxido, ¿sí?, va a ocupar el lugar del hidrógeno y la estructura que me queda sería la siguiente: aluminio, el azufre, y ahora me voy a indicar la cantidad de azufre que tengo que colocar, ¿sí? El número de oxidación del azufre es -2, el número de oxidación del aluminio es +3 y tengo 2 átomos de aluminio por +3 me da +6. Entonces, ¿cuántos azufres tengo que tener en total para que la suma de los números de oxidación me dé 0? 3, porque 3 átomos de azufre por -2 me da -6 y la suma me da 0. Ahora bien, el hidrógeno que fue desplazado junto con el ion hidróxido forma el agua. Ahora vamos a nombrar la sal que obtuvimos. El ácido con terminación hídrico va a tener terminación uro, entonces me queda sulfuro de aluminio. Bien, y continuamos con la igualación o balanceo de esta ecuación química. Vamos a transcribir completa la ecuación química y vamos a pasar al balanceo o igualación de la ecuación. Tengo un átomo de azufre en el ácido sulfídrico, en la parte de los reactivos, y en la sal tengo 3 átomos de azufre. No está balanceada, entonces tengo que agregar coeficientes estequiométricos adelante la molécula del ácido sulfídrico. Digo, un 3, entonces ese 3 me indica que voy a tener 3 por 2 átomos de hidrógeno, voy a tener 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y ese 3 me va a modificar la cantidad del azufre, que en este caso tengo un átomo de azufre por el coeficiente estequiométrico 3, me da 3 átomos de azufre. Entonces esta cantidad quedó balanceada. Sigo con el átomo de aluminio. Tengo un átomo de aluminio en el hidróxido, en la parte de los reactivos, y en la sal tengo 2 átomos de aluminio. Entonces esta cantidad tampoco está balanceada. Entonces lo que voy a hacer es agregar un numerito 2 de coeficiente estequiométrico adelante del hidróxido de aluminio, y ese 2 me va a modificar la cantidad de aluminio y me voy a tener 2 átomos de aluminio. Ese 2 también va a modificar la cantidad de oxígeno y de hidrógeno, porque fíjense, al agregar este 2, ahora voy a tener 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno en el hidróxido, ¿sí? Porque ese 3 que está por fuera del paréntesis influye tanto en la cantidad de hidrógeno como en la cantidad de oxígeno.
Bien, continúo ahora con el hidrógeno. Fíjense, tengo 6 átomos de hidrógeno en el hidrácido, porque 2 átomos de hidrógeno por 3 me da 6, más 6 átomos de hidrógeno en el hidróxido, porque tengo 3 átomos de hidrógeno por 2 me da 6. En total suman una cantidad de 12 átomos de hidrógeno. En la molécula del agua, fíjense que tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si yo le agrego un 6, 2 átomos de hidrógeno por coeficiente 6, estequiométrico 6, me da 12. Entonces ahí ya tengo 12 átomos de hidrógeno. Quedó balanceada también la cantidad. Pasamos al oxígeno. En el hidróxido, fíjense que tengo 3 átomos de oxígeno por 2 me da 6. Entonces tengo 6 átomos de oxígeno. Y en la parte del producto tengo, fíjense, al agregar ese 6 para balancear la cantidad de hidrógeno, también se me modificó la cantidad de oxígeno. Tengo un átomo de oxígeno por 6, tengo 6 átomos de oxígeno. Entonces esta ecuación quedó balanceada o igualada. Y por último, para recordar siempre y tenerlo en cuenta, cuando tengo un hidrácido, ¿sí?, con terminación hídrico, la sal tiene terminación uro, D y el nombre del metal. Bien, muchísimas gracias y hasta la próxima clase. Si esta aplicación te gustó, te ayudó, la pudiste aplicar, suscríbete a mi canal, ¿sí?, dale muchos likes. Acá te dejo alguna de la bibliografía que utilizo en cada una de mis clases. Me puede dejar comentario en esta página, bien. Y la próxima clase seguiremos con el tema de sales de hidrácidos y sales binarias, pero solamente nomenclatura. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.